El sol brillaba intensamente sobre Jerusalén aquella tarde, mientras la ciudad hervía con los preparativos para la Pascua judía. Los fieles se reunían en el templo, los mercaderes vendían sus especias y peregrinos llegaban de todas partes para celebrar la festividad. Pero mientras tanto, un suceso sombrío y trágico se desarrollaba fuera de las puertas de la ciudad: la crucifixión de Jesús de Nazaret. La multitud se apiñaba alrededor del monte Gólgota, algunos en reverencia, otros en burla. Los soldados romanos, impasibles, cumplían con su deber, sin dar importancia a la identidad del hombre colgado en la cruz central. Para ellos era simplemente otra ejecución, pero para aquellos que observaban con ojos atentos, algo era diferente en aquel día. Algo mucho mayor que un simple castigo estaba a punto de suceder. De repente, hacia el mediodía, lo inesperado ocurrió. El cielo, que hasta entonces estaba despejado, comenzó a oscurecerse. No era una tormenta común, no había nubes cargadas ni vientos aulladores anunciando la lluvia. Era como si la luz hubiera sido absorbida de la atmósfera, sumiendo a la ciudad en una oscuridad densa y opresiva. El pánico se extendió entre los presentes. Las antorchas se encendieron apresuradamente, pero ni siquiera sus llamas parecían disipar la negrura que envolvía todo. Este fenómeno duró 3 horas, hasta que a las 3 de la tarde un grito resonó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la voz de Jesús, pronunciando palabras que, siglos antes, habían sido escritas en el Salmo 22, un cántico profético que describía el sufrimiento del Mesías. En ese momento no era simplemente un hombre quien moría, sino alguien que llevaba sobre sí el peso de los pecados del mundo. Entonces, en un último suspiro, él declaró: consumado es. Y al pronunciar esas palabras, su cabeza se inclinó hacia adelante. Su cuerpo inerte quedó suspendido por los clavos. El mundo parecía contener el aliento. Pero antes de que alguien pudiera asimilar lo ocurrido, la tierra comenzó a temblar. El terremoto fue repentino y violento. Las casas se estremecieron, las calles se abrieron y las murallas de la ciudad se sacudieron como si estuvieran a punto de derrumbarse. Dentro del templo, algo aún más impresionante ocurrió. El enorme velo que separaba el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo, se rasgó de arriba abajo sin que nadie lo tocara. El sumo sacerdote, que estaba cerca del altar, cayó de rodillas, incapaz de comprender cómo aquello era posible. Ese velo no era una simple cortina. Tenía cerca de 18 metros de altura y estaba hecho de un tejido espeso y resistente, imposible de ser rasgado por manos humanas. Pero allí estaba, partido en dos, como una señal de que algo grandioso había sucedido. En ese instante, el significado de aquel evento comenzó a revelarse. Durante siglos, el velo había simbolizado la separación entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia divina una vez al año, en el día de la expiación. Pero ahora, con el sacrificio de Jesús, esa barrera había sido removida. El acceso a Dios ya no estaba restringido a un grupo selecto, estaba abierto para todos. Los sacerdotes en el templo miraban con horror y confusión el rasgón en el velo. ¿Qué significaba eso para la ley y los rituales que seguían desde generaciones? ¿Y si el sacrificio de Jesús realmente fuera el cumplimiento de las profecías? Mientras estos pensamientos tomaban forma fuera de la ciudad, algo aún más espeluznante acontecía. Entre los escombros causados por el terremoto, las tumbas comenzaron a abrirse. Personas que habían muerto hacía mucho tiempo empezaron a resurgir, caminando por la ciudad. Sus familiares, que antes lloraban su partida, ahora los veían vivos ante sus ojos. La resurrección
que se esperaba para los últimos días estaba ocurriendo ante la mirada de todos. El impacto fue devastador. Si la muerte de Jesús ya no era algo común, este suceso confirmaba que algo divino había ocurrido. Entre quienes observaban la escena se encontraba un centurión romano. Él había supervisado la crucifixión, asegurándose de que la sentencia se cumpliera sin interrupciones. Pero ahora, ante todo lo que había presenciado, el cielo oscureciéndose, el terremoto, el velo rasgado y los muertos volviendo a la vida, no pudo negar más la verdad. Con un nudo en la garganta, pronunció palabras que quedarían marcadas en la historia. En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. El miedo se propagó entre los soldados romanos. Eran hombres entrenados para la guerra, acostumbrados a la brutalidad y a la violencia, pero nada los había preparado para lo que presenciaron aquel día. Las palabras del centurión resonaron en sus mentes. Si Jesús era realmente quien decía ser, ¿qué significaba eso para ellos? ¿Qué significaba para el imperio, para el mundo? Mientras tanto, la multitud que antes se burlaba y gritaba insultos contra Jesús, ahora estaba en completo silencio. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, una señal de luto y arrepentimiento. Las mismas personas que habían clamado por su crucifixión horas antes, ahora temían haber cometido un error terrible. Pero para algunos ya era demasiado tarde. Los líderes religiosos que habían orquestado la muerte de Jesús observaban todo con rostros pálidos. Habían ridiculizado sus afirmaciones mesiánicas, considerándolo una amenaza al poder que ejercían sobre el pueblo. Pero ahora, ante las señales innegables, el miedo los invadió. Si Jesús realmente era el Mesías, ¿qué significaba eso para ellos? Su mayor temor era que el pueblo comenzara a creer. Necesitaban controlar la narrativa antes de que todo se les escapara de las manos. Así, cuando los guardias de la tumba de Jesús relataron la resurrección 3 días después, los líderes religiosos rápidamente los sobornaron para difundir la mentira de que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Pero no todos estaban dispuestos a ignorar lo que habían visto. Para muchos, aquellos eventos fueron el comienzo de una nueva fe. En el día de Pentecostés, apenas unas semanas después, miles se convertirían al escuchar el mensaje de los apóstoles. La muerte de Jesús no fue solo un suceso histórico, fue el hito de una transformación que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Las señales sobrenaturales que ocurrieron aquel día no fueron coincidencias. Fueron declaraciones divinas de que el sacrificio había sido aceptado y de que un nuevo camino había sido abierto. Y ahora, más de 2000 años después, la pregunta que resuena desde aquel día sigue siendo la misma. Si hubieras estado allí, ¿cómo habrías reaccionado? Mientras el polvo del terremoto aún se asentaba y los últimos gritos de pánico resonaban por las calles de Jerusalén, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué ocurrió realmente aquel día? Para los líderes religiosos, era crucial mantener el control de la narrativa. Sabían que, si la gente empezaba a ver a Jesús como el Mesías, su autoridad se vería desafiada. Así, se reunieron rápidamente en el templo para discutir qué hacer. El principal problema era el velo rasgado. Para cualquier sacerdote, aquello era una señal imposible de ignorar. Durante siglos, el velo había simbolizado la separación entre Dios y el hombre. Su ruptura de arriba abajo no podía haber sido causada por manos humanas. Para algunos, esto fue un claro indicativo de que Dios estaba enviando un mensaje, pero para los líderes religiosos más influyentes, admitir eso significaría reconocer que estaban equivocados. No podemos dejar que esta historia se difunda, dijo uno de los sumos sacerdotes. La gente está confundida. Si creen que Él era realmente el Hijo de Dios, lo perderemos todo.
Fue entonces cuando decidieron actuar. Cuando 3 días después, los guardias enviados a vigilar la tumba de Jesús informaron que la piedra había sido removida y que el cuerpo ya no estaba allí, los sacerdotes entraron en pánico. Era la confirmación que temían. Si la tumba estaba vacía, ¿qué impediría que la gente creyera que Jesús había resucitado tal como él mismo había predicho? La solución encontrada fue simple, pero peligrosa: sobornar a los guardias para que mintieran. Les instruyeron para que difundieran la noticia de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. A cambio, les aseguraron que, en caso de que el gobernador Pilato cuestionara la versión, intercederían para protegerlos. Pero no todos estaban dispuestos a ignorar los sucesos de aquel día. Entre los mismos guardias, algunos estaban demasiado conmocionados para mantener la farsa. Habían sido testigos de algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Sintieron el terremoto, vieron los cielos oscurecerse, supieron de las tumbas abiertas y escucharon testimonios de personas que encontraron a sus seres queridos fallecidos caminando nuevamente por las calles. ¿Cómo podrían negar todo aquello? Mientras la élite religiosa intentaba encubrir la verdad, las noticias de la resurrección comenzaron a esparcirse. Al principio era apenas un murmullo, pero luego llegaron los testimonios. Primero fueron las mujeres que encontraron la tumba vacía y oyeron de los ángeles que Jesús estaba vivo. Después, algunos discípulos relataron haber visto a Jesús en persona, y finalmente él apareció ante un gran grupo de seguidores, dejando claro que su muerte no había sido el final, sino el comienzo de algo nuevo. La ciudad estaba dividida. Por un lado, aquellos que intentaban suprimir la verdad, protegiendo el status quo. Por otro, los que habían sido testigos de las señales y no podían ignorar lo que sus propios ojos habían visto. El número de estos últimos crecía día a día. Para los romanos, esto era tan solo otra perturbación del orden. El imperio estaba acostumbrado a lidiar con líderes religiosos y figuras mesiánicas que intentaban incitar revueltas. Pero algo en aquella historia era diferente. No había un nuevo líder reclamando el trono de Israel. Los seguidores de Jesús no estaban tomando las armas ni planeando derrocar al gobierno. En cambio, hablaban de amor, perdón y de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Eso era confuso para los gobernantes romanos. Si se tratara simplemente de una revuelta común, sería fácil reprimirla con violencia. Pero ¿cómo combatir una creencia que se esparcía no por la espada, sino por el testimonio de sucesos que nadie lograba explicar? El centurión que había presenciado la muerte de Jesús sentía el peso de esa realidad. Desde aquel día en el Gólgota no había podido dormir bien. Toda su vida había servido al imperio, confiando en la fuerza y en la disciplina para mantener el orden. Pero ahora, por primera vez, se veía cuestionándolo todo. Si aquel hombre en la cruz era realmente el Hijo de Dios, ¿qué significaba eso para él? ¿Cómo podía seguir viviendo de la misma manera? No era el único. Muchos de los soldados que participaron en la crucifixión comenzaron a reflexionar sobre sus acciones. La ejecución, que debía ser simplemente una más entre tantas, se había convertido en un evento que nadie podía olvidar. Algunos empezaron a buscar a los seguidores de Jesús en secreto, intentando entender el significado de todo aquello. Mientras tanto, los discípulos, que antes estaban asustados y escondidos, empezaron a ganar valor. El miedo que sintieron cuando Jesús fue llevado y condenado estaba desapareciendo. Ahora comprendían que su misión no terminaba con la muerte de su maestro. Al contrario, apenas comenzaba. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces por temor a represalias, ahora se levantaba con osadía. Juan,
que estuvo a los pies de la cruz hasta el último momento, comenzaba a hablar con fervor sobre lo que había presenciado. Santiago, antes escéptico, ahora creía plenamente que Jesús era el Cristo prometido. Y así, apenas unas semanas después, en el día de Pentecostés, algo extraordinario ocurrió. En medio de la multitud reunida para las festividades en Jerusalén, los discípulos comenzaron a predicar abiertamente sobre Jesús. Hablaron con una convicción y un poder que nunca antes habían demostrado. Miles de personas escucharon y creyeron. Era el inicio de algo que ni los líderes religiosos ni el imperio podían detener. Lo que comenzó con una crucifixión vergonzosa, ahora se convertía en una revolución espiritual que arrasaría el mundo. Los eventos de aquel día, desde el cielo oscurecido hasta el terremoto, desde el velo rasgado hasta los muertos resucitados, no fueron olvidados. Para algunos, fueron una advertencia de que ignorar las señales de Dios podía llevar a la ruina. Para otros, fueron la confirmación de que la esperanza había triunfado. Y ahora, más de 2000 años después, esos acontecimientos siguen resonando en la historia. Cada persona que escucha esta historia debe decidir cuál habría sido su reacción si hubiera estado allí. ¿Se habría burlado o habría reconocido la verdad? El llamado permanece igual. Las señales han sido dadas. La respuesta depende de cada uno. La muerte y resurrección de Jesús no fueron simplemente sucesos históricos, sino momentos que cambiaron a la humanidad para siempre. Las señales dejadas en aquel día continúan desafiando corazones y mentes hasta hoy. El cielo oscurecido, el velo rasgado, el terremoto y los muertos resucitados fueron más que meros hechos, fueron mensajes divinos. Ahora la elección permanece, ignorar las señales o aceptarlas. Si hubieras estado allí, ¿cuál habría sido tu reacción? Y, lo que es más importante, ¿cómo impacta eso tu vida hoy? Si este video tuvo sentido para ti, compártelo y comenta tu opinión a continuación.